El final de los más grandes narcotraficantes de la historia. Sin duda, el narcotráfico llegó para quedarse en nuestras vidas, ya que a pesar de ser el culpable de las más grandes desgracias que sufre nuestra sociedad, este fenómeno está tan arraigado en nuestra cultura que parece imposible siquiera pensar que algún día puede desaparecer. En la historia, hemos sido testigos de algunos de los más grandes narcotraficantes. Sin embargo, muy pocos conocen el trágico final por el que todos pasan. 1. Pablo Escobar, el Patrón. También conocido como el zar de la droga, llegó a estar completamente acorralado por las Fuerzas Armadas y por las amenazas sobre su familia, por lo que interrumpió del todo la operación de su organización, el Cártel de Medellín. Sin embargo, trató de negociar su rendición, solicitando la salida del país de su mujer y sus hijos, pero su propuesta no fue escuchada. Para su suerte, Escobar logró evadir la búsqueda por 6 meses más. La muerte de su jefe de seguridad, León Puerta Muñoz, el Angelito, en octubre de 1993, lo dejó desprotegido, al mando de puros asesinos sin control. Entonces, el gobierno vio a la familia del capo como su debilidad y como carnada para detenerlo. Después de 1 año y 4 meses de intensas labores de inteligencia por parte de las autoridades, el 1 de diciembre de 1993 pudieron rastrear y localizar 6 llamadas que Escobar le hizo a su hijo, y al verse acorralado, intentó escapar, pero murió durante la huida de un disparo en el corazón. Su misteriosa muerte provocó que se crearan varias hipótesis al respecto. La primera teoría apunta a que el capo fue acribillado por un escuadrón del bloque cuando intentaba huir. De hecho, esta escena se representa en un célebre cuadro de Botero. Esta es la versión oficial. Otra teoría apunta a que se suicidó mediante un disparo en la parte baja del oído, y en la exhumación del cadáver se confirmó la existencia de esta herida en el cuerpo. Esta versión coincide con el lema de los extraditables. Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Esta es la versión defendida por su familia. La tercera hipótesis señala que un francotirador del grupo Pepes, del bloque de búsqueda o de la Delta Force, le disparó. Este disparo fue hecho por un oficial de la Dijín que formaba parte del bloque de búsqueda. Una cuarta versión apunta que el coronel Hugo Eliodoro Aguilar, quien lideró el grupo de asalto que llegó a la casa, dio el tiro de gracia a Escobar. Y por último, también se dice que Carlos Castaño Gil, máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, fue el responsable de la muerte de Escobar, según una confesión de un paramilitar llamado Antonio Hernández, conocido por el alias John. Su fallecimiento generó distintas reacciones. Su familia y sus protegidos lloraron su muerte, y a su entierro asistieron miles de personas, en su mayoría de los barrios pobres de Medellín. Pero la prensa y el gobierno lo consideraron un triunfo en la lucha contra el crimen organizado y el principio del fin del tráfico de drogas. 2. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. El 4 de julio de 1997, Amado Carrillo viajó a Brasil para someterse a una cirugía estética de cambio de rostro, que finalmente no se pudo realizar. Por tal motivo seleccionó un grupo de cirujanos plásticos liderados por el doctor Miguel Ángel Orozco, quienes lo operaron en un hospital privado de México. Carrillo fue intervenido quirúrgicamente durante más de 8 horas, pero en la madrugada del 6 de julio despertó con dolores y le aplicaron un sedante, lo que supuestamente le provocó la muerte. Se cree que la muerte de Amado Carrillo no fue un accidente, sino que estuvo planeada por integrantes de otro cartel. La policía, en cambio, tiene fundadas sospechas que pudo ser un asesinato. Los doctores encargados de operar al Señor de los Cielos fueron asesinados 4 meses después. El Cártel de Ciudad Juárez, la mayor organización criminal de América, quedó dirigida por un consejo formado por el hermano de Amado, Vicente Carrillo, su otro hermano Rodolfo, su hermana Angélica, Ismael El Mayo Zambada y el jefe de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Durante una larga temporada, el negocio funcionó en forma estable. Muchos han especulado sobre si realmente Carrillo Fuente falleció en el hospital, donde se aseguró que sucedieron los hechos. Lugareños y personas hablan sobre una supuesta planeación donde se fingiría la muerte del capo, dándole así totalmente libertad para movilizarse. Aunque nada se ha comprobado, el misterio que rodea la historia de Amado Carrillo sigue siendo motivo de debate a lo largo de todo México, dando lugar a películas y hasta una serie de telenovelas sobre la vida del capo. 3. Miguel Ángel Félix Gallardo.
narcotraficante conocido como El Padrino, fue detenido el sábado 8 de abril de 1989. Mientras estuvo libre, se cree que fue el narcotraficante más poderoso, el tío de Sandra Ávila Beltrán, alias la Reina del Pacífico. Y aunque él afirma no conocerla, existen rumores de que también es tío de los hermanos Arellano Félix, fundadores del Cártel de Tijuana, lo cual ha sido desmentido por él y por el propio Benjamín Arellano. Sin embargo, hay información que indica que esa confusión se debe a que Félix Gallardo es el primo de Alicia Félix Azueta, madre de los Arellano Félix. Fue uno de los iniciadores del narcotráfico a nivel nacional. Fundó el Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, entre otros. Se dice que se asoció con el Cártel de Medellín, Colombia, o sea con Pablo Escobar, el zar de la droga. Hoy en día se encuentra en el penal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. 4. Al Capone. A pesar de que Capone hacía sus negocios con nombres falsos y no había registros que lo relacionaran con sus ganancias, las nuevas leyes promulgadas en 1927 permitieron al gobierno federal perseguir a Capone por evasión de impuestos, su única opción para atraparlo. Fue perseguido por el agente de la Agencia de Prohibición, Elliot Ness, y sus agentes incorruptibles, los Intocables, y por el agente del IRC, Frank J. Wilson, que fue capaz de encontrar recibos que relacionaban a Capone con ingresos por juego ilegal y evasión de impuestos por esos ingresos. El proceso y acusación ocurrieron en 1931. Al Capone fue declarado culpable el 17 de octubre, en 5 de los 23 cargos y sentenciado a 11 años en una prisión federal. En un principio, fue enviado a una prisión de Atlanta en 1932. Sin embargo, el gángster aún era capaz de controlar la mayoría de sus negocios desde este centro, y se ordenó su traslado a la prisión de la isla Alcatraz en agosto de 1934. Aquí Capone era vigilado estrictamente y tenía prohibido cualquier contacto con el exterior. Al revocarse la ley seca y con su líder bajo confinamiento, el imperio de Capone pronto comenzó a debilitarse. A mediados de los años 1930, estando en Alcatraz, era una de las personas más famosas que integraban la cárcel. Capone, ya de mayor edad, comenzó a mostrar signos de demencia, probablemente a causa de una sífilis sin tratar que le contagió una prostituta siendo joven. Pasó gran parte de sus últimos años de reclusión en el hospital de la prisión y finalmente fue liberado el 16 de noviembre de 1939. Estaba arruinado, físicamente débil y con la mente deteriorada. Se retiró a su propiedad de Palm Island, Florida, donde se alejó del mundo exterior. El 21 de enero de 1947, Capone sufrió un derrame cerebral y murió 4 días después de neumonía. Lo encontraron muerto en la bañera. Fue enterrado en el cementerio Mount Oliver y trasladado al cementerio Mount Carmel, al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y de su hermano. 5. Joaquín El Chapo Guzmán. El 22 de febrero de 2014, El Chapo Guzmán fue detenido por elementos de la Marina Armada de México a las 6:40 de la mañana en Mazatlán, Sinaloa. En la captura ayudaron elementos de la DEA y los Marshals de Estados Unidos. La confirmación de la captura fue dada por el presidente Enrique Peña Nieto a través de un mensaje de Twitter. La noche del 11 de julio de 2015, El Chapo Guzmán volvió a fugarse y la noticia fue dada a conocer por la prensa mexicana hasta la madrugada del 12 de julio. Se dijo que la fuga ocurrió alrededor de las 9 de la noche. A las 8 de la noche con 52 minutos, en el sistema permanente de videovigilancia del Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como el Penal de Altiplano, se observó que Joaquín Guzmán Loera se aproximó al área de regaderas dentro de la estancia 20 del pasillo 2, donde un pequeño muro en la regadera provoca un punto ciego exactamente donde se localizó la entrada del túnel. Al prolongarse la no visibilidad del interno, se ingresó a la celda, la cual se encontraba vacía, por lo que de inmediato se emitió la alerta correspondiente por evasión del mencionado recluso. Las autoridades lanzaron un operativo de búsqueda en la zona y en las carreteras de los estados circunvecinos. Cerraron temporalmente todos los accesos en toda la ciudad, incluyendo el aeropuerto. Además, se dice que el Chapo disfrutaba de privilegios tales como cortes de cabello, en el cual todos los presos están rapados y él no. Visitas de su esposa, Emma Coronel, con su madre e hijas, y también visitas de larga duración por parte de la diputada Lucero Guadalupe Sánchez. Ahora sigue en libertad
y es posible que nunca vuelva a caer en manos de la autoridad. 6. Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. El 12 de diciembre de 1989, Caro Quintero fue sentenciado por los delitos de secuestro, homicidio calificado, siembra, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de marihuana, suministro de cocaína y asociación delictuosa. Se le asignó una condena acumulada de 199 años, mas solo se le dieron 40 años de prisión, por ser ese el máximo permitido por las leyes mexicanas de la época. La mayor parte de su estadía en prisión vivió como un hombre sereno que hablaba poco. Los primeros años de su sentencia los cumplió en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México. En el 2007, fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, lugar donde estuvo hasta el 2010, cuando fue trasladado al reclusorio preventivo de Guadalajara, debido a que un juez federal le concedió un amparo, pues el gobierno federal no pudo demostrar que era un criminal de alta peligrosidad. El 9 de agosto de 2013, el primer tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito en Jalisco le concedió un amparo por considerar que el caso de la muerte de Enrique Camarena Salazar debió ser juzgado en el orden local y no en el orden federal, como ocurrió. Esto debido a que Camarena no era un agente diplomático ni consular, por lo que su juicio lo debió haber realizado un juzgado de orden local. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que sea extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por el crimen contra Camarena. El vocero del Departamento de Justicia, Peter Carr, afirmó: la DEA continuará vigorosamente sus esfuerzos para garantizar que Caro Quintero enfrente cargos en Estados Unidos por los crímenes que cometió. Mientras que en un comunicado, la DEA se declaró profundamente preocupada por la liberación de Quintero. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia, al haberse librado en su contra una orden de reaprehensión con fines de extradición. Se rumora que Caro Quintero está viviendo en la Sierra de Sinaloa, protegido por la organización dirigida por el Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.